say it. When I roll up, oh yeah, me go. Me no roll up, cause them it. Say it, not it. When I roll up, oh yeah, me say what, the what. Me no roll up, cause them it. Say it. When I roll up, oh yeah, me go. Roll up. Say it, not it. When I roll up, me go. Roll up. Say it. When I roll up, oh yeah, me yeah. Just a little bit, just a little bit. You won't let go of my hand. Go. Me no roller coaster, Mr. A. When I roller coaster, go yeah, Mr. The what? When I roller coaster, go say me say it. When I roller coaster, go yeah, Mr. Go. Me no roller coaster, Mr. A. When I roller coaster. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya en vivo en nuestro segundo episodio de BlockCon Punta Cana 2026. Sean todos bienvenidos los que nos están viendo. Hoy tenemos un invitado muy especial, una compañía liderada por Pedro Vital, a quienes ustedes tienen en pantalla. Y Pedro y Bitcoin Dominicana han venido trabajando incluso antes de que Bitcoin fuera hype, educando, onboardeando y vigilando, digamos, toda esta cultura de blockchain y lo que está pasando con Bitcoin desde hace más de 10 años. Así también tenemos a Raymond Ratti, co-founder de BlockCon Global y CEO de este retreat, que nos va a estar acompañando también hoy en este live para hablar alrededor precisamente de cómo hemos pasado de Bitcoin hace 10 años siendo, digamos, algo completamente innovador y que hoy ya estemos hablando de instituciones que están adoptando Bitcoin y que están, digamos, formando su estrategia tanto financiera como de marca alrededor de esta importante y original criptomoneda. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Pedro, Raymond, y les abro entonces el micrófono para que por favor se presenten ustedes y nos dejen saber en qué están trabajando en este momento. Adelante. Sí, buenas. Como ya habían dicho, mi nombre es Pedro Vital, soy el fundador de Bitcoin Dominicana. Nosotros somos una comunidad más que una organización como tal y trabajamos desde la base en la República Dominicana para llevar educación Bitcoin a las masas. Nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que viene siendo la parte de adopción de comercio, que obviamente tiene que estar de la mano con lo que viene siendo la parte de educación. Y bueno, de ahí ya hemos llegado a otros niveles. Estamos participando en procesos legislativos en el Congreso para el tema de la ley de Bitcoin y activos digitales. Y también fomentando un nuevo tipo de turismo en la República Dominicana para traer un poco más de balance en lo que viene siendo la cuota de turistas y lo que ellos vienen gastando aquí en Dominicana, para que también pueda eso interpolarse a otras comunidades, que no sea simplemente en torno a las grandes corporaciones. También de eso, sigue Raymond, disculpa. Sí. Bueno, tú le tenías que mencionar a la comunidad también que tú conoces a Satoshi, o tú sabes, relacionado por ahí, más o menos, tú ves. Entonces, por ahí hay una relación, ¿no? Pero la industria, nuestra industria, es algo que sigue creciendo y a la misma vez
muchísima innovación. Yo siempre le digo a las personas que trabajar en activos digitales, o sea, en una industria regular, un año aquí son 2 meses. O sea, la cosa va acelerando y va progresando de una manera que a veces para nosotros mismos, que estamos en la industria, wow. Pero bueno, yo personalmente vengo trabajando desde el 2017, conocí Bitcoin en el 2014, pero solamente de información, no tomé ninguna acción, no hice nada. Y ya en el 2017 un amigo me había hablado, me seguía hablando, y yo para salir de él, decidí entrar en la industria e invertí en Bitcoin cuando estaba a $1,900 era que estaba. Pero lo hice de una manera muy pasiva. Yo seguía trabajando en mis negocios tradicionales, yo radico en Dubái. En ese momento manejaba una empresa de seguridad privada y yo seguí en mi negocio. Yo soy de las personas que dicen que hay que enfocarse y no tratar de abarcar mucho, pero a la misma vez soy emprendedor. Hay una contradicción ahí, ¿no? Entonces, seguí trabajando y ya en el 2021 vengo en la industria haciéndolo a tiempo completo, más focalizado en aquel tiempo en lo que eran los lanzamientos de nuevos tokens, pero ahora por un tiempo más fue desarrollando proyectos y hoy en día en lo que es el tema de pagos, que es uno de los pilares más fundamentales de nuestra industria y en lo que mucho más las personas se relacionan. Pero nada, aquí estamos con lo de Block con Punta Cana. Yo soy dominicano y desde hace mucho tiempo, como dominicanos que vivimos en el exterior, nosotros siempre queremos hacer cosas aquí en el país y buscar la manera de cómo se hace algo aquí en Dominicana. Cuando empezamos a desarrollar la idea de Blockcon, estábamos buscando, bueno, dónde lo podemos hacer que haga sentido, que sea un lugar donde la gente quiera ir, que la temperatura esté bien, que ya no, o sea, que la industria no esté tan avanzada como son hubs como Miami, Londres, Dubái, Singapur, que son ya ciudades donde hay mucho, ¿no? Entonces nosotros, ¿dónde podemos hacer algo en Latinoamérica que valga la pena y que la gente quiera ir, quiera participar? Y no es porque uno es dominicano, pero Punta Cana fue o es el lugar idóneo. Y por eso nosotros en Blockcon estamos organizando lo que sería uno de los, vamos a decir, de las reuniones o convenciones, retreats, como lo quieras mencionar, de Web3, de activos digitales que se va a hacer en Latinoamérica. Entonces estamos trabajando en eso y nada, aquí estamos. Muchas gracias, Raymond y Pedro, por este primer segmento. Quisiera ahora enfocarme particularmente en Pedro y en Bitcoin Dominicana. Pedro, cuéntanos un poco, obviamente en el momento en el que conociste Bitcoin, y estamos seguros de que Bitcoin Dominicana no nació desde el inicio, no fue una idea de negocio, sino más bien una convicción de empezar a educar y empezar a llevar, digamos, esta innovación a muchas más personas. Entonces, cuéntanos un poco sobre el origen de Bitcoin Dominicana, la relación que tú ves entre Bitcoin y los mercados latinoamericanos, y bueno, cómo está la comunidad hoy en día. Adelante. Sí, gracias, Felipe. Bueno, mira, Bitcoin Dominicana nace no como un negocio y ni siquiera como una comunidad. Ya explicaré el porqué de eso más adelante. Inicialmente yo comencé a trabajar publicidad y mercadeo, a hacer mi carrera original. Yo vengo trabajando desde el 2010 con mi agencia y me llegan todo tipo de clientes y en un momento específico me llegó un cliente con respecto a un token que yo había lanzado. A mí me pareció interesante, primera vez que trabajo este tipo de cosas, pero en el proceso vi que
por más que yo quería aprender del tema y lo que yo estaba tratando de comercializar, se me iba de la mano por completo. Yo estoy acostumbrado a investigar sobre los clientes, puesto que me pagan para que le haga un trabajo, y si yo no conozco el producto o servicio que ellos ofrecen, no hay forma que yo pueda hacer un buen trabajo. En fin, esa relación comercial salió muy mal. Entonces, ahí fue que yo digo, tiene que haber otra cosa detrás de esto, que no sea específicamente lo que personas solicitándome que invierta en cosas me están diciendo. Y por ahí comienzo a estudiar Bitcoin y también medios de comunicación y demás. Y veo que hay una disyuntiva entre ciertos medios de comunicaciones y el tipo de cosas que le están diciendo a la gente, que en realidad se presta para que estas personas tengan problemas económicos con respecto a inversiones que pueden hacer y demás. Me fui nutriendo bastante y entendiendo ciertos aspectos legales que como marcas hay que respetar para no influenciar sobre el proceso de toma de decisión en los demás. Y yo entiendo a mi país muy bien y sé lo sufrido y las precariedades que el dominicano vive. Entonces entendí que había que hacer algo para que las personas aquí entendieran qué es lo que es con Bitcoin y el resto de cosas, de tal forma que nosotros podríamos convertirnos jugadores dentro de este ecosistema versus consumidores. Entonces, en esa búsqueda, conocí una persona del Salvador, justo después que ganó Bukele, fui allá. Estuve por San Salvador viendo las reuniones, cómo estaba sucediendo todo en torno a la ley de Bitcoin, que me pareció fascinante. Pero no fue hasta el momento que yo llegué a la playa de El Zonte, en la provincia de La Libertad, en El Salvador, donde se encuentra Bitcoin Beach. Ya una vez que yo veo Bitcoin Beach y lo que está sucediendo ahí con respecto al Bitcoin Beach House, también el Hope House, que era la casa de esperanza, ayudando a los muchachos locales, y los procesos educativos financiados por Bitcoin, gracias a todo esto, ahí fue que yo dije, wow, yo encontré mi lugar. De verdad que sí, porque pude identificar este lugar que es muy similar a otros sitios en Dominicana, que son pueblos pequeños, las personas todas se conocen, no hay todos los lujos que tú esperarías de un pueblo costero, simplemente son un pueblo costero. Pero al ver cómo la tecnología fue evolucionando, porque antes de eso era Bitcoin on-chain nada más, de repente en este pueblito se está utilizando Bitcoin Lightning, pagos al instante. Estoy viendo cómo están entrando en el sistema escolar público y cómo también están teniendo un boom con respecto al turismo. Y luego después de ese viaje, que ya pude conocer a la gente de Bitcoin Beach, creé un acercamiento con ellos y hice una propuesta sobre crear una economía circular de Bitcoin en la República Dominicana y gané. Entonces eso me abrió las puertas a mí a acercarme aún más a lo que viene siendo esa comunidad de Bitcoin Beach, todo lo desarrollador de tecnología de Bitcoin Lightning, BTC Pay Server y una serie de otras cosas que en realidad me abrió la puerta a todo lo que viene siendo herramientas de soberanía digital, donde yo tuve la oportunidad de hacer cosas sin pedir permiso y bueno, la industria de Bitcoin completa me apoyó para hoy en día estar donde estamos nosotros con respecto a la economía circular en la República Dominicana, Bitcoin ganando una participación mayor todos los días, porque aquí en Dominicana es muy fácil encontrar personas que vean a Bitcoin por su precio y por la especulación, pero ya yo llegué a un punto donde yo ni siquiera veo el precio de Bitcoin, sino que yo estoy viendo cómo nosotros como comunidad podemos seguir aportando a la República Dominicana en distintos aspectos, porque el dominicano es descentralizado por naturaleza. El que se crió aquí sabe que en muchas casas la gente tiene su árbol de aguacate en el patio, limón, algunas abuelas le preparan remedios caseros
para cualquier tipo de malestar, influenza, cosas estomacales. Entonces, utilizar dinero descentralizado entiendo que hace sentido. Y aquí hay mucha oportunidad. Entonces, todo eso creó una especie de composición dentro de mí que yo entendí que sí, el enfoque, la industria tecnológica, Bitcoin, digital assets, pero el objetivo de nosotros se basa más en lo que viene siendo el dominicano común y corriente, como yo he visto que estos temas han ido sucediendo para la adopción, que muchas veces algunos procesos de adopción es mejor verlo por ese lado, porque de lo contrario es muy cuesta arriba tú querer impulsar cualquier tipo de tecnología. O sea, que nos mantenemos con los pies sobre la tierra y hemos seguido trabajando. Todo eso gracias a la experiencia de Bitcoin Beach. Yo en lo que va de año, yo he tenido que haber ido como 6 veces ya, entre conferencias, workshops, mentorship, programas. O sea, es precisamente lo que nosotros queremos traer aquí y abrir el ecosistema dominicano completamente a una industria que está en pleno apogeo. Y también la parte legislativa dominicana tiene una responsabilidad. Ahora mismo estamos trabajando en el Congreso con el diputado Carlos de Pérez y el magistrado Argenis García, ayudándole con mejoras con respecto a un proyecto de ley que sometieron, que inicialmente era de criptomonedas y lavado de activos, que está bien, porque nosotros nos regimos a partir de una serie de recomendaciones de instituciones internacionales financieras, pero nosotros como comunidad Bitcoin entendimos que no se puede colocar todos los activos digitales y proveedores de servicios bajo una misma sombrilla, porque más que crear una división, eso haría que la innovación se frene, porque claro, este ecosistema es un abanico de cosas muy, muy grandes. Nosotros no podemos englobarnos estrictamente dentro de 2 o 3 cosas. Tú no puedes comparar un exchange grande, por ejemplo, con un grupo de muchachos que hacen P2P y quieren lanzar su aplicación o su app para trabajar cosas a nivel local. O sea que hemos estado activamente participando en que estas cosas sean pro innovación. O sea que fuera de lo que yo hago estrictamente con las comunidades y demás, entendemos que nosotros tenemos que tener un pie dentro de lo que son ese tipo de cosas como conocedores, precisamente para evitar sobreregular y sabemos lo que eso trae. Claro que sí, pero muchísimas gracias. Me llama mucho la atención cuando mencionaste el tema de descentralización y creo que es algo que precisamente en todas las culturas y en los mercados latinoamericanos también viene muy desde la familia y lo ancestral y eso, y precisamente por eso vemos que en Latinoamérica tenemos uno de los ratios de adopción más grandes de activos digitales, tanto Bitcoin como stablecoins, como diferentes proyectos que se han venido dando en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, y vemos que, bueno, la adopción en Latinoamérica pasó de ser, digamos, un fenómeno a ya un laboratorio en vivo de pruebas para activos digitales. Y en ese sentido, Raymond, quería ahora charlar un poco contigo sobre precisamente este concepto de BlockCon, no como una conferencia cripto, como lo hemos vivido ya con diferentes eventos alrededor del mundo, sino precisamente como ese punto de convergencia donde aspectos como menciona Pedro, de la regulación, de la construcción de comunidades, de la innovación, etcétera, pues se reúnen en un mismo punto. ¿Qué importancia tú ves y qué papel tú ves de Bitcoin alrededor de BlockCon? ¿Cómo sería esa relación de todas esas personas, de todos los speakers, los investors, los sponsors que están llegando a BlockCon? ¿Qué tienen que ver con Bitcoin y por qué es ese papel como tan central por parte de esta criptomoneda? Bueno,
Generalmente hablando, tú lo quieras o no lo quieras, todos los que estamos en la industria, de una manera u otra, tenemos una relación mínima o mayúscula con lo que es Bitcoin y de cierta manera son, vamos a decir, los dos proyectos de mayor incidencia en la industria. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de Bitcoin, la mayoría de, vamos a decir, de profesionales en la industria, si tienen algún activo, vamos a decir, de ahorro o que quieren crear un patrimonio o que quieren guardar algo, lo hacen en Bitcoin. Hoy en día, ese es el rol que Bitcoin ha tomado. Al inicio, el rol de Bitcoin era otro. Era otro. O sea, todos pagábamos con Bitcoin, todo, no, que vamos a pagar esto aquí, vamos a hacer esto. O sea, todo el mundo lo veía como una alternativa o otro medio de pago. ¿Ok? Eso era lo que existía. Pero hoy, ya debido al crecimiento y la incidencia de lo que se conocen como monedas estables o stablecoins, ya Bitcoin no tiene, vamos a decir, la delantera en lo que serían pagos, por decir. Ya más la gente dice, bueno, yo compro Bitcoin, lo guardo, lo mantengo, y como sabemos que es algo que va a seguir creciendo, yo prefiero ahorrar en Bitcoin que tener dinero por ahí sentado. Entonces, eso es lo que, por ejemplo, yo y en decenas de comunidades que soy parte, la mayoría de gente hace. Obviamente no todo el mundo hace lo mismo, no todo el mundo adopta la misma estrategia, pero eso es lo que pasa. Ya con relación a lo que es BlockCon, nosotros simplemente nuestro rol o uno de los roles es que la industria siga creciendo, ¿ok? Que el que no sepa de la industria entre a la industria. Y el que entra a la industria puede entrar porque quiere hacer un pago, pero va a terminar conociendo Bitcoin o va a terminar teniendo Bitcoin. O sea, se conoce, es una relación simbiótica que hay en la industria porque una cosa lleva a la otra. ¿Por qué Blockcon? Bueno, nosotros entendemos que en el mercado o en la industria hay una necesidad de que haya algo que pueda atraer a los diferentes actores de una manera, no vamos a decir, eh, acelerada. O sea, cuando tuvo una conferencia por un día de 9 a 5 en una habitación, en un salón de conferencia, y es una persona pontificando que muchas veces tú sabes más que la persona no te está dando la información correcta o tú quieres hacer otra cosa. O sea, no es ya algo a donde uno quiere estar. Por ejemplo, yo, cuando tú vas a una convención o a una feria, es demasiado. Y muchas veces tú terminas perdiendo el tiempo porque tú terminas conociendo personas que no tienen ningún tipo de relevancia con lo que estás haciendo. Entonces eso pasa. Ahora, Blockcon, nosotros decidimos hacerlo en Punta Cana. ¿Por qué? Porque hay hoteles, todo incluido, que te brindan un ambiente, te brindan, vamos a decir, una paz, un escenario donde yo te puedo conocer y podemos forjar, sea una amistad, o sea una relación comercial, o sea una conexión para poder hacer negocio en el futuro, o simplemente para yo de ir a conocer y aprender, pero hacerlo de una manera no estresada, que cuando yo termine no necesito unas vacaciones para reponerme de eso, no. O sea, estamos creando el ambiente necesario para que relaciones y negocios se den. ¿Qué pasa? Que algo, vamos a decir, muy poca vez, por no decir que nunca, pero muy poca vez visto en la industria. O sea, estamos trayendo actores del Medio Oriente, de la familia real, o sea, de lugares que normalmente no vienen a Latinoamérica por esto. Entonces, nosotros, de una manera u otra, estamos impulsando
y aportando a que la industria crezca, pero que no crezca solamente con lo mismo, que crezca con cosas nuevas, gente que pueden aportar, oportunidades de inversión para emprendedores locales, oportunidades de negocio para emprendedores aquí en otra parte del mundo y así viceversa. O sea, es algo que con el tiempo nosotros estamos seguros que va a ser uno de los puntos de referencia de la industria y eso es Blockcoin. Felipe. Claro que Bueno, sí, Raymond. bueno. Muchísimas gracias por esta intervención. Definitivamente el crecimiento o sea, seguimos todavía en una curva de adopción en el que seguimos temprano, ¿no? Entendemos que a nivel global estamos hablando más o menos de un 7-8% de la población mundial que está en criptoactivos, que está en activos digitales. Y precisamente este tipo de eventos y este tipo de sinergias con compañías como Bitcoin Dominicana, lo que hacen es atraer y estar, digamos, en el centro de esa convergencia para que la industria crezca de una forma ordenada, de una forma correcta. Obviamente hemos visto con el pasar de los años e incluso hace un par de semanas vimos todo este tema de que aún hay ciertas vulnerabilidades, de que aún hace falta mucha educación, de que aún falta más seguridad para todas las personas que están metidas en este mercado, que de alguna u otra forma va a venir integrándose. Recuerdo que hace por ahí poco más de unos 5 años siempre hablábamos de lo centralizado y lo descentralizado y los bancos por un lado y cripto por el otro. Hoy en día la realidad es completamente diferente. Vemos que precisamente todas las instituciones, los bancos centrales, los gobiernos, el sector privado y los grandes inversionistas están utilizando Bitcoin como una estrategia precisamente de capitalización y de movimiento pues, de activos digitales. En ese sentido, Pedro, quería hablar contigo un poco más sobre precisamente como tú mencionabas, tú ya no ves el precio de Bitcoin todos los días, si sube o baja esto, digamos que te tiene sin cuidado, por decirlo de alguna forma, y más si estás pendiente de los cambios estructurales que están ocurriendo alrededor de Bitcoin en términos de regulación, en términos de institucionalidad y en términos de cómo los gobiernos hoy en día marcan una línea estratégica dentro de sus finanzas o dentro de su corporación para hacer de Bitcoin un activo de valor dentro de su estrategia. Creo que el mejor caso que tenemos de esto en Latinoamérica precisamente es El Salvador, que incluso el año pasado, estamos hablando de octubre, cuando Bitcoin tocó un nuevo ATH sobre los 126,000, entiendo que El Salvador pagó una gran cantidad de su deuda interna y externa, lo cual fue una movida, en mi concepto, brillante por parte del presidente Bukele. En ese sentido, Pedro, entonces quiero que nos hables un poco más sobre qué cambios estructurales estás viendo hoy en día y cómo ves, digamos, los siguientes 3 a 5 años en ese sentido. Muy buena pregunta. Mira, a nivel estructural, nosotros podemos ver en toda la región que están sucediendo cosas muy interesantes. Y por eso es tan importante que este tipo de eventos se lleven a cabo, porque nos permite poner sobre la mesa todo tipo de escenarios diferentes al alcance de personas, no solamente el particular que va a aprender por primera vez, sino aquellas personas que pueden tomar decisiones y ser jugadores clave en lo que se viene formando una industria. En América Latina nosotros somos hijos y hijas de la inflación, por ejemplo, que es el ladrón silencioso de nuestros ahorros. Entonces, vemos cómo en Latinoamérica las personas viven con una serie de precariedades que son externos a ellos, porque, por ejemplo, tú eres un ciudadano común y corriente, pero la fluctuación de tu moneda local
hace que tu vida sea imposible. Las restricciones que tienen los bancos en tus países y demás, o sea, hay régimen autoritarios de por medio, hace que la vida de muchas personas entren en pausa. Entonces, nosotros hemos visto cómo a nivel de infraestructura, iniciando con las personas que adoptaron temprano, que han podido usar todo este tipo de activos digitales para recibir remesas, enviar remesas, poder pagar su día a día, se ha abierto también a crear otro tipo de empresas e innovar, porque no podemos dejar algo fuera de esto, que es el código de fuente abierta. Entonces, no solamente la adopción viene por ahí con la moneda estable, con Bitcoin, Lightning, Bitcoin como una forma de ahorrar dinero, sino que también vemos cómo se están creando cosas muy interesantes desde Latinoamérica, que es tanto interesante como caso de uso, pero también por la posibilidad de jugadores externos que quizás crean en este tipo de visión, puedan también poder invertir en países como el de nosotros y ayudarnos a posicionarnos, porque para mí esto ha creado algo muy importante. Todos estos países de nosotros tienen un problema que es la fuga de talento. Normalmente el talento bueno se va de dominicano. Este cambio de infraestructura que estamos viendo con respecto a las innovaciones que se están dando en torno a esta industria permite que muchas personas no tengan que irse de países como el de nosotros y puedan innovar desde aquí. O sea que entiendo que está sucediendo algo en varios países donde se le está cambiando el guión a lo que era la narrativa de antes y se está creando un capital humano nuevo con respecto a este tipo de tecnología, donde se van apoyando de la IA, por ejemplo, código de fuente abierto, pagos sin fronteras, y eso ayuda bastante porque hay definitivamente demasiados casos de uso que podemos nombrar con respecto a cómo las personas están utilizando esto, pero los países y regiones que uno menos piensa son los que están innovando de una forma, en buen dominicano, loquísima. Entonces, nosotros podemos tener la oportunidad en Dominicana de todo eso que yo acabo de decir, entrar en un mismo sitio y unir toda esta persona y que se haga eco, no solamente de lo que pasa afuera, sino de lo que pasa aquí. Eso internacionalmente nos pone en la mira como un referente de este tipo de cosas, y yo creo que el futuro dominicano se lo merece. El hecho de poder ser referente dentro del ecosistema de activos digitales, Bitcoin, innovación, y eso también nos va a ayudar a conectar con una serie de otras cosas. Y bien como dijo Raymond, el evento va a ser en Punta Cana, o sea que va a haber ciertas amenidades que lo va a hacer muchísimo más fácil para cualquier persona que quiera venir para acá, sabiendo que van a tener un sitio seguro, con todas las facilidades, tanto para poder aprender, crear esas conexiones significativas, porque este tipo de oportunidades son escasas en realidad. Y ahora mismo está abierto al público, o sea, yo lo veo esto como una oportunidad súper interesante. Antes, Felipe, de la próxima pregunta, y para, vamos a decir, agregar un poquito más a lo que mencionaba Pedro, ¿sabe? Nosotros aquí hemos hablado o hemos tocado un poco que la innovación, la industria está creciendo, lo que hay, pero vamos a hablar qué es la innovación, o sea, qué implica o qué es exactamente esa innovación, de qué hablamos. Mira, cuando la industria empezó, yo nunca me imaginé, nunca me imaginé que hoy en día, por ejemplo, tú con Bitcoin, ¿no? Con Bitcoin en tu billetera, Bitcoin contigo, tú lo puedes usar como colateral. O sea, lo puedes usar colateral para, sea con tema de bienes raíces, que Dominicana y Latinoamérica, el bienes raíz es una de las maneras que mucha gente diversifica y entra en negocio, o sea, es un pilar. Perdón, pero imagínense que con Bitcoin tú puedes usarlo como colateral, pero no tan solo eso. Tú puedes
usar Bitcoin para obtener préstamos, ¿ok? Que esa es otra cosa, que cuando tú haces la matemática y tú miras lo que tú pagarías por ese préstamo recibiendo BTC o Bitcoin, es mucho menos a lo que la banca tradicional te va a dar. ¿Entienden? Entonces, eso es algo que, o sea, eso es algo significativo. ¿Entienden? Eso es algo significativo. Entonces, cuando tú ves que hoy en día, cuando decimos ahorrar, sí ahorrar, ¿por qué la gente ahorra en Bitcoin hoy en día más? Y tú dirías, bueno, tiene hay muchas razones por lo cual, pero yo digo que la principal es una, y es la confianza, es la seguridad, que la gente sabe, ok, que Bitcoin es lo más seguro que tenemos en el mercado por el nivel de descentralización que tiene. O sea, nadie puede venir a inventar con eso, que no, espérate, que no, que vamos. O sea, las reglas de lo que es Bitcoin están muy claras. Son 21 millones de Bitcoin, no van a ser 21 y 2 Bitcoin más, que no, que va a venir una gente y va a decir, bueno, porque que la industria hay que crecer, vamos a agregarle 1 millón más. No, van a ser 21 millones de Bitcoin y no nada más. La regla es tan clara. ¿Entienden? Entonces, por eso, por esa razón y por muchas otras, es que la confianza en ese activo y de que yo y muchísima gente más, sus activos digitales lo ahorran en BTC. ¿Por qué? Porque están seguros y porque el potencial de crecimiento es mucho más, el potencial de crecimiento tiene, o sea, es mayor que tú ponerlo, qué sé yo, en el banco X a un 4 o 5% anual. En una moneda, como Pedro mencionó, que lo que está devaluándose por el tema de inflación. Así es, así es. E incluso esto me lleva a pensar también en algunos casos muy interesantes que se están viendo ya en el mercado y particularmente en el mercado norteamericano donde se están empezando a emitir tarjetas desde exchanges como Gemini o como Coinbase, en el que si tú pagas utilizando incluso USDT o USDC o cualquier otra stablecoin, te hacen cashback en Bitcoin, lo cual es súper interesante de cara al usuario porque precisamente en su actividad de consumo está acumulando Bitcoin casi que de forma pasiva. Hoy vemos diferentes productos financieros que te dan cashback o que te dan puntos, etcétera, y estos programas de lealtad podemos llamarlos unos clásicos, ¿no? Precisamente la innovación que ustedes mencionan, Pedro y Raymond, va precisamente a incluir a Bitcoin dentro de esa estrategia, tanto en el micro, que serían las finanzas personales, como en el macro. Ya vemos, digamos, los Estados Unidos, China, El Salvador, acumulando grandes cantidades de Bitcoin para sus tesoros nacionales y precisamente de ahí se desprenden muchas estrategias de manejo inflacionario, de manejo de deuda, tanto interna como externa, que va a ayudar a las naciones a crear, digamos, muchísima más riqueza, precisamente por lo que decías, Raymond, de la limitación en el supply de Bitcoin. Esto es muy interesante y creo que es una puerta que hasta ahora se está abriendo en los mercados financieros y que poco a poco va a ir llegando a diferentes niveles de la sociedad. Y en ese sentido, Raymond, quería hablar un poco más contigo, perdona, quería hablar un poco más contigo Sí. precisamente desde esa perspectiva macro y la tesis de Bitcoin como este activo colateral, como este activo con un gran potencial de crecimiento, digamos, en la capa institucional, ¿por qué los C-level, los CEOs, los directores de compañías, las familias, digamos, los family treasuries o family offices, y todos están, digamos, poniendo su atención allí? Tenemos de contexto, obviamente, que
tenemos un marco regulatorio que va avanzando, digamos, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. No más hace un par de semanas en Japón vimos que van a hacer un recorte del 0% para transacciones con Bitcoin, por ejemplo. Y todo eso llama la atención de los grandes empresarios. ¿Qué ideas nos puedes compartir desde tu perspectiva macro en ese sentido, Rey? Bueno, que era algo con referente a eso lo que iba a mencionar ahora y de lo que venimos hablando Pedro y yo sobre el Bitcoin y lo que implica en la industria. O sea, vamos a decir, una matemática muy simple. O sea, hay algo que se llama quantitative easing. O sea, en español la traducción no me llega ahora, pero los bancos centrales usan, o sea, quantitative easing lo que quiere decir en español simple es imprimir más dinero. ¿Qué hacen diferentes economías que son menos serias que otras o que tienen más presión que otras? Por la razón que sea. Bueno, hay un problema social, se necesita resolver aquello, se necesita pagar por lo otro. ¿Qué hacen? Imprimen más dinero. Por cosas que en muchos casos son legítimas, pero en otros casos no lo son. ¿Ok? Pero el punto es que se imprime más dinero. Por eso se crean los déficits. O sea, eso es un tema de economía 101. Las naciones tienen déficits porque imprimen más dinero del que tienen. Entonces, ese dinero en la calle que sobra, ese dinero en la calle, ¿qué hace? Eso hace que cosas que no tienen, o sea, le quita el valor al dinero. O sea, ¿cómo es? Supply and demand, ¿no? Eso le quita más el valor al dinero y por eso tu dinero pierde valor. ¿Entiendes? Por eso tu dinero pierde valor. Entonces, si yo soy un inversor común y corriente, olvídate de activos digitales, de que estamos hablando de Bitcoin, olvídate de todo eso. Pero si yo soy un inversor común y corriente, piensa, yo quisiera invertir en algo que yo sé que a mediano o largo plazo, sin lugar a dudas, va a perder su valor. ¿Por qué? Porque se sigue creando más y más y más y más de ese activo, entonces ya, o sea, eso es lo que pasa. Entonces, ¿por qué más y más personas siguen ahorrando y confiando en Bitcoin? Porque es algo que podemos decir es antiinflación. O sea, sabemos el número que hay y sabemos que no se puede crear más de ese número. Y por ende, yo sé que si pongo $1 que yo ponga ahí, yo sé que está seguro. Que está seguro de que no va a disminuir. Al contrario, está propenso a incrementar el valor. Entonces yo no voy a querer tener mi activo, mis bienes, lo que esté ahorrando en esa divisa o en ese activo. Claro. Entonces la gente, obviamente no todo el mundo tiene o lee o tiene la información que nosotros manejamos aquí. Nosotros somos un grupo muy privilegiado en ese sentido. Claro, ¿Por o qué? lo consideras muy volátil, ¿no? Porque tenemos la información. Entonces, mientras más personas se vayan dando cuenta, yo creo que tal vez va a ser un poquito tarde porque la mayoría de instituciones va a seguir captando y obteniendo. Entonces, para el ciudadano de a pie, crear una posición significativa en activos digitales le va a tomar mucho más dinero y más tiempo. Por eso es que hay muchísima estrategia, que me imagino que Pedro lo hace, yo lo hago y mucha gente lo hace. Nosotros usamos lo que es de comprar, aunque sean $5 o $10 diarios. ¿Entienden? Entonces yo por ejemplo, cuando puedo compro. Por lo general compro 2 y 3 veces a la semana. Y así sigo manteniéndome para no estar
con esa zozobra de que el precio bajo sube, sino yo compré y ya. Muchas veces me beneficio de que el precio está bajo, muchas veces estoy comprando un poquito más caro, pero cuando tú tiras los números, la cosa queda un poco anivelada. ¿Entiendes? Entonces, por ahí es que va la cosa. Claro que sí, claro que sí. Creo que es una de las estrategias más sencillas para cualquier persona que está entrando en el mundo cripto, en el mundo de Bitcoin, particularmente lo que llamamos el DCA. Y es precisamente comprar a cierto ritmo. Hay gente que lo hace de forma semanal, hay gente que lo hace de forma mensual, pero es una forma precisamente de protegerse de la inflación y, digamos, de este modelo fiat, que es el que tienen todas las economías hoy en día. Vemos casos muy particulares y creo que todo el mundo en Latinoamérica conoce de esto, y es el caso venezolano, es el caso argentino, y que precisamente son dos de los mercados con más usuarios que usan Bitcoin o que usan monedas estables, precisamente para protegerse de esa devaluación de su divisa nacional. Saltan al ahorro en dólares, por ejemplo en USDT, o saltan al ahorro en Bitcoin y empiezan a usar precisamente, como mencionaba Rey, todo un sistema de pagos alrededor de activos digitales. Y esto me lleva a nuestro siguiente segmento, señores, y es precisamente el tema de regulación. Hace 5 años no estábamos hablando de regulación, no estábamos hablando de la intervención, digamos, de las diferentes organismos gubernamentales para dar unas reglas claras a los usuarios sobre cómo manejar activos digitales. Más bien nos manteníamos en un contexto casi que de la ley del viejo oeste, en el que cada quien miraba pues cómo solucionaba y cómo movía sus activos digitales. Pero con el avance de la conversación y con el avance, digamos, de la innovación, de todo lo que tiene que ver con Bitcoin y demás criptomonedas, y también con la intención de los gobiernos de empezar a acumularlas y hacerlas parte de su estrategia económica, pues era necesario empezar a tener un marco regulatorio que diera unas reglas para ello. En ese sentido, hoy en día, pues vemos cómo avanza el Clarity Act en el Congreso norteamericano. Vemos ya cómo entró en vigencia todo el marco regulatorio europeo con el MiCA, y vemos también cómo los mercados del lejano oriente y en Latinoamérica también empezamos a ser parte de esa conversación y empezamos a tener unos marcos regulatorios que le dan aún más seguridad a las instituciones, que le dan más garantías a los usuarios y que abren más facilidades para todos los inversionistas. En ese sentido, Pedro, quisiera que conversáramos un poco más sobre, desde República Dominicana, cómo se ve este tema regulatorio, qué está pasando en República Dominicana, perdón, que precisamente se está volviendo un modelo a seguir para otras economías en Latinoamérica que quieren empezar a implementar. Hablo desde mi silla. En Colombia tenemos algunos proyectos de ley que siguen avanzando en Congreso, pero aún los vemos de forma muy simple, más que todo sobre la parte tributaria y no sobre la parte institucional. Así que en ese sentido, cuéntanos un poco qué está pasando en Dominicana y cómo puede servir este hub de innovación en tu país para el resto de los mercados latinoamericanos. Muy buena pregunta, Felipe. Mira, Dominicana, no podemos asumir que estamos... No te estamos escuchando, brother. Revisa un momento. ¿Y ahora me escuchan? No, aún no. Segundo, por favor. Bueno, vamos unos momentos para que Pedro se recupere. Vemos que aquí ya está activo. Bienvenido, Pedro, nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Ok, mira, Dominicana todavía estamos en lo que le llaman baby steps, a paso de bebé. Con respecto a este tipo de cosas, la verdad tiene que ser dicha. Previo a yo hablar un poquito de dónde nos encontramos nosotros con el aspecto de regulación, quisiera hablar de lo que viene siendo el problema con el dinero que estamos
hablando un poquito de eso previamente, con el tema de la impresión. Imprimir dinero es lo equivalente a tú romperte una pierna, ir a un salón de emergencia, una clínica, que te inyecten un analgésico y usted siente que automáticamente se sanó. Sí, se va a sentir muy bien de su pierna, puesto que no va a sentir el dolor, pero el problema de raíz sigue ahí. Entonces, ya nosotros venimos en un sistema muy dañado, como bien usted mencionó el caso de Venezuela y Argentina, y hay una frase que le he escuchado varias veces, que es la siguiente: es mejor aprender Bitcoin como una pastilla que como un supositorio. Entonces, nosotros estamos viendo cómo de forma continua estamos arrastrando una serie de problemas con respecto a unos sectores que ya han venido secuestrando el sector financiero, donde tú tienes demasiados factores. O sea, que lo que nosotros estamos viendo en Dominicana, que venimos arrastrando todas esas cosas, y una ley de activos digitales hecho a la medida para la República Dominicana, no solamente nos hace más competitivo en distintos aspectos, también representa un alivio, porque sí que el aspecto tributario es importante, y yo estoy 100% de acuerdo que proveedores de servicios activos digitales sean tributados de la manera correspondiente, porque ya vemos que hay una serie de empresas que son verdaderos gigantes. Entonces, si nosotros no ponemos las reglas claras para ello, pueden suceder cosas como sucedió aquí en el país nuestro, que por ejemplo no tomaron en consideración, y esto tiene que ver con otra industria, la entrada de Uber al país y de una serie de otras aplicaciones. Entonces, ellos han creado un monopolio digital completo y no han llevado la soberanía digital. Entonces, ¿por qué no ponemos las reglas claras? Eso va a permitir que, número uno, entren esos inversionistas, entren en esa empresa. Nunca tú puedes invertir en un lugar si no hay un marco jurídico que te garantice a ti que tu inversión no se va a ir abajo. Entonces, estamos claros de ese tipo de cosas, pero también estamos claros de que esta es la oportunidad para el dominicano de a pie también poder integrarse ante ese tipo de cosas. O sea que si nosotros no pensamos de una forma innovadora desde ahora, ¿qué tipo de repercusiones pueden tener esto desde el momento que se tenga una ley? Porque, por ejemplo, el tema no está en dejar que un exchange gigante que pueda dominar el mercado entero entre. ¿Qué tipo de responsabilidad social tiene esa empresa? Porque una empresa llega hoy, puede durar 10 años y luego se va. Pero las leyes de este tipo de cosas también tienen que estipular otros aspectos, porque, por ejemplo, el aspecto educativo, aunque se vaya en la empresa, la educación se queda. Y aquí vemos cómo siguen evolucionando las cosas, y aquí en Dominicana estamos viéndolo desde todos esos puntos, pero también estamos encontrándonos otros tipos de desafíos. O sea, cuando tratamos de, por ejemplo, activos digitales, tenemos que tener cosas que son interinstitucionales, porque, por ejemplo, nosotros, dentro de la propuesta nuestra, nosotros protegemos la autocustodia como un derecho. Nadie puede meterse con eso. Entonces, ya, ahí quitamos un punto. Pero, por ejemplo, ahora se está utilizando mucho lo que es RWA, Real World Asset, y tokenización. Estos son temas que también necesitan bastante regulación, y entran otras instituciones como Superintendencia de Valores y una serie de otras cosas. Y también hay que tener las reglas bien definidas con respecto a eso, como una forma de proteger al consumidor. O sea, esto no puede convertir o un jugador muy clave o un jugador de procedencia dudosa, y todos sabemos lo que significa FUD. Entonces, en ese aspecto, tenemos la oportunidad de, a partir de esto, hacer una cosa bien hecha, pero también, digamos que es una batalla cuesta arriba, porque estamos yéndonos contra varios sectores e intereses que lo van a hacer muy cuesta arriba. Por ejemplo, Dominicana recibe 10.4 billones de dólares al año de remesas. Si nos ponemos a evaluar que un 6 a un 10% de eso termina en manos de estas empresas en comisiones y deja de estar en manos de dominicanos, ¿qué representa eso? Tanto para la persona que brinda el servicio de remesa como para el dominicano que deja de percibir ese 6 a un 10%, que puede ser una señora mayor que vive en Santiago, que reciba $1,000 al mes de su hijo en Nueva York. Entonces, todo esto hay que ponerlo en una balanza, porque no es una cuestión solamente institucional para el sector
productivo, empresas, etcétera. Tiene que haber un balance también que esto sea para el pequeñito, porque el Bitcoin y activos digitales te dan la oportunidad de caminar entre gigantes y poder, digamos, interactuar con el poder de una forma diferente. O sea, que yo creo que el ejemplo de lo que se puede tomar, de lo que nosotros estamos tratando de lograr aquí, con respecto a las mejoras y las conversaciones con el Congreso, es que este tipo de cosas no tiene que permanecer estrictamente dentro de un espacio empresarial, sino que lo que se haga tiene que directamente beneficiar a las personas. Claro que sí, Pedro, totalmente de acuerdo. Y precisamente pues eso es lo que se está haciendo en términos de regulación en cada jurisdicción, porque efectivamente no es lo mismo el mercado dominicano que el mercado norteamericano, que el mexicano o que el de Emiratos Árabes. Y creo que cada una de estas instituciones y de estos gobiernos pues va a proteger sus intereses de acuerdo a la dinámica económica que tenga. Efectivamente mencionaste un punto muy importante y es el tema de remesas en Dominicana y cómo precisamente a través de activos digitales tanto el Estado como la sociedad puede recibir esos beneficios. En ese sentido, chicos, pues creo que hemos tocado puntos súper importantes durante toda nuestra conversación. Es clarísimo que el papel de Bitcoin sigue siendo relevante, así estemos en un año en el que se habla mucho de stablecoins, pues vemos que precisamente los emisores de monedas estables como Tether siguen comprando Bitcoin a grandes cantidades para precisamente respaldar la emisión de estas monedas digitales. Tanto así que incluso bajo la regulación del Clarity Act, empiezan también a comprar bonos del Tesoro estadounidense. Entonces, nada, quería darles un espacio a cada uno para que nos den sus ideas finales, hacer las invitaciones pertinentes tanto para BlockCon como para Bitcoin Dominicana. Así que, Raymond, adelante. Ahí lo de, sí, muy buen conversatorio. Gracias, Pedro. Ahí seguimos. Es el inicio de muchísimas cosas porque nuestra industria está todavía en pañales y seguimos creciendo y seguimos haciendo muchas cosas. Así que invitando a tu comunidad o a las, ¿sabes? A las personas que tenemos aquí en nuestro país que participen en BlockCon en noviembre. Y si no pueden participar este año, el próximo, cuando sea, pero seguimos, como tú mencionaste, con el tema de la educación, con el tema de las relaciones, con el tema de todo lo que sume a la industria. Y ya ustedes saben, muchas gracias, nos vemos en noviembre. Un abrazo. Gracias, Rey. Adelante, Pedro. Muchísimas gracias, sí, vamos al mambo, que a Dominicana le queda mucho todavía y Dios bendiga este tipo de iniciativas y hay que seguir. Muchísimas gracias, Pedro. Efectivamente, y para todos los que nos están escuchando en este momento, los invitamos a que vayan a la página de Bitcoin Dominicana para que conozcan un poco más sobre los servicios que están atendiendo, las industrias a las que están apoyando. Sé que la parte de turismo y la parte de retail han sido uno de los sectores que más han buscado a Bitcoin Dominicana para precisamente habilitar pagos en Bitcoin, tanto en su red original como en Lightning Network. Y bueno, súper invitadísimos también a seguirlos en sus redes sociales. Pedro hace excelente contenido educativo, siempre hay muchos espacios abiertos para que ustedes pues puedan aprender un poco más de Bitcoin y sus diferentes usos. Asimismo, los invitamos a que visiten la página de BlockCon, www.blockcon.co. Allí van a encontrar todo acerca de nuestro retiro de negocios, que será en noviembre. Las entradas están abiertas. Recordarles que cada entrada pues viene con 3 noches y 4 días de hotel, con absolutamente todo incluido, además de la experiencia de estar compartiendo con grandes ponentes
En este momento tenemos poco más de 30 speakers que vienen de diferentes partes del planeta, que van a estar agregando valor precisamente a todo lo que se ha construido con Bitcoin, todo lo que se está construyendo con tema de pagos, tema de regulación, blockchain, iGaming, tokenización, que hablábamos hace un poco sobre tema de real estate. No solamente la tokenización está en real estate, también está para bonos del tesoro, también está para diferentes bienes y servicios. Así que todas estas verticales las estaremos atendiendo y exponiendo en BlockCon. Invitados también a que nos sigan nuevamente en nuestras redes sociales, @BlockConGlobal. Allí estaremos compartiendo también muchísima información, anunciando nuevos speakers, anunciando muchos más partners y todos estos espacios en vivo para que ustedes se vayan integrando un poco más a todo lo que tenemos por ofrecerles. Así que nada, solamente me queda despedirte, Pedro. Muchísimas gracias por este espacio. Excelente conversatorio. Creo que cubrimos todos los puntos relevantes para la comunidad dominicana, para la comunidad de BlockCon y para todos aquellos que están interesados en entrar en este mundo de los activos digitales. Así que te deseo un excelente día, una excelente semana y muchas gracias por venir. Con mucho gusto. Vale, muchas gracias a todos ustedes por también estar con nosotros el día de hoy. Este en vivo queda grabado para que los puedan también visitar más adelante en LinkedIn, en YouTube y en Instagram. Muchas gracias a todos y chao, chao.